Y así comenzó el drama en Melbourne. La carrera de Fórmula 2 fue cancelada debido a la fuerte lluvia. La parrilla de Fórmula 1 se reunió con llovizna y luego la llovizna se detuvo, pero todos estaban con neumáticos intermedios. Bueno, Lando Stroll inicialmente optó por neumáticos de lluvia, pero luego él también cambió a intermedios justo antes de la vuelta de formación. En la vuelta de formación estaba resbaladizo, especialmente en los bordillos y en las líneas blancas. Eso sorprendió a Isaac Hadja en el segundo Racing Bulls. Se estrelló contra la barrera Tech Pro y no pudo reiniciar. De hecho, se redujo a lágrimas, tal era su frustración, pero fue un movimiento bastante brusco que estaba haciendo con el volante en ese momento específico, así que lo mirará en cámara lenta. Y supongo que él mirará como Lando. Max y algunos otros hicieron esa vuelta de formación. Por supuesto, eso retrasó el inicio. Pero no obstante, las condiciones eran más o menos las mismas cuando se dio el inicio oficial, y fue Lando Norris protegiendo esa posición de pole. Hermoso inicio desde la pole. Gran inicio también de Oscar Piastri junto a él en el otro McLaren, y también un buen inicio de Max Verstappen en los Red Bulls. Así que Lando necesitaba haber hecho eso. Lo hizo de manera hermosa. Max tenía la ventaja al acercarse a la zona de frenado en la curva 1. Comenzó a moverse hacia el interior. Lando tuvo que moverse a la izquierda para proteger esa posición. No fue gran cosa, pero fue suficiente para dejar la puerta abierta para Oscar Piastri. Si quería hacer un intento por el interior, este era el momento en que lo iba a hacer. Pero no lo hizo. No hizo un hambriento. No hizo un Monza. Le cedió la curva a Lando Norris. Correctamente, obviamente. Pero al hacer eso, por supuesto, perdió un poco de impulso. Se pegó al interior al entrar en la curva 1, se pegó al interior al entrar en la curva 2, y Max Verstappen por el exterior de la curva 2, donde estaba mojado, simplemente pasó volando a Oscar Piastri por el exterior para tomar la P2 en la recta hacia la curva 3. El adelantamiento de la carrera, sin duda, por el exterior en el mojado de Oscar Piastri. De todos modos, llegan a la zona de frenado para la curva 3. Esta es la mejor parte de la pista para Lando Norris, y estaba absolutamente afilado, perfecto en esa primera vuelta, pero detrás de él el caos porque Jack Doohan se había salido en el Alpine. Tocó una línea blanca en la recta y simplemente perdió la parte trasera, se dio la vuelta, entró en aquaplaning y chocó contra las barreras de Tech Pro. Estaba bien, pero eso provocó la salida del primer coche de seguridad de la tarde. Así que ahora teníamos una procesión de coche de seguridad con Lando Norris y Max Verstappen entre los dos McLaren, una situación algo diferente a la clasificación ya. Supongo mucha gente decía, ¿puede Max ganar esta carrera? Puede hacerlo. Puede hacerlo. Por supuesto, en parte dependía de lo que iba a pasar con el clima. En este punto no había una verdadera amenaza de lluvia intensa, estaba más claro, y los intermedios, después de unas 4 o 5 vueltas, empezaban a sobrecalentarse, Lando y Max teniendo que ir a las partes mojadas de la pista para protegerlos. En la reanudación, Lando otra vez hizo un gran trabajo. Max intentó presionarlo bastante al principio, pero luego quedó muy claro que sus neumáticos se estaban desgastando más rápido que los de los dos McLaren. Oscar Piastri se colocó justo detrás de Max y finalmente forzó a Max a cometer un error. Con los neumáticos desgastándose en los Red Bulls, se bloqueó al entrar en una curva cerrada a la derecha hacia el final de la vuelta, y Oscar Piastri recuperó entonces el segundo lugar de Max. Max estaba entonces solo, sin ninguna presión de George Russell en el Mercedes, que estaba a unas 8 segundos detrás de él. Pero ahora era Lando Norris contra Oscar Piastri. Y aquí vimos una indicación muy clara de dónde está Oscar Piastri con su conducción. Estuvieron muy cerca. Fue relativamente fácil para Oscar colocarse detrás de Lando Norris, porque Lando iba tan despacio, como quería, para mantenerse al frente, obviamente, en la delantera, y esa era la referencia de Oscar. Así que él podía alcanzarlo casi en todas partes, pero lo estaba haciendo con entradas amplias, con frenadas tardías, con todas las cosas que vimos de Oscar Piastri a finales del año pasado. Así que la noticia es que no ha vuelto a su forma de conducir, en la que tomaba las curvas cortas y de manera muy compacta que vimos al principio de su carrera en McLaren. Ahora está conduciendo de manera prácticamente idéntica a Lando Norris, excepto que, por supuesto, Lando es un poco más suave con sus entradas y comete menos errores como resultado, y está masajeando un poco más el coche. Pero en cuanto a la forma en que abordan la curva, donde están aplicando la potencia, prácticamente es exacto, idéntico ahora. Entonces, en esta situación, si continúa así durante el resto del año, no hay duda alguna de que Lando Norris va a vencer fácilmente a Oscar Piastri porque va a cometer menos errores y es más suave con sus entradas en general. La única forma en que Oscar iba a poder hacer algo con Lando sería si pudiera volver a ser un verdadero conductor de esquinas cortas y hacer algo diferente, particularmente en las curvas lentas y de media velocidad. Y hay un punto más que mencionar, que es que te habrías imaginado que cuando Oscar estaba detrás de Max en la fase inicial de la carrera, estaría pensando, sí, así es como conduce Max. He olvidado hacer eso o algo por el estilo, pero no lo hizo.
Y eso es en parte porque Max no estaba usando esquinas cortas en las primeras vueltas de la carrera más que nadie más. Es muy difícil hacer eso cuando hay una línea de carrera que se está secando y solo tienes que estar en la línea seca que dejan todos los coches de carrera. Así que lo que Max estaba usando en esa fase inicial de la carrera, al igual que Lando, era su increíble suavidad y sensibilidad. Y eso es lo que, por supuesto, es muy difícil de ver si estás siguiendo a otro coche o, de hecho, viéndolo en televisión o en cualquier otro lugar. Todo lo que ves es un coche que no es nervioso, que otros coches, que otros pilotos están encontrando nerviosos. Así que esa fue la razón por la que Oscar probablemente no cambió nada y sigue siendo el piloto que era en la clasificación, que es, ya sabes, un clon de Lando Norris, pero sin la suavidad al tacto de Lando, así que Lando Norris. Bajo la presión de Oscar, Piastri se veía absolutamente tranquilo y totalmente en control, conduciendo de manera hermosa. Y por supuesto, había una presión real sobre Lando, porque los mensajes de radio del equipo de McLaren eran típicamente confusos. Primero, a Oscar se le dijo que se tomara las cosas con calma, que tuviera cuidado y que no presionara a Lando. Cuando la pista, hay que admitirlo, todavía estaba mojada y había solo una pequeña línea seca. Está bien, en muchos sentidos, haber dado esa instrucción y luego posteriormente eso fue seguido con Oscar, eres libre de competir, así que había mucha presión acumulándose sobre Lando. Es un poco como si Christian Horner dijera, compitan entre sí, pero no se acerquen demasiado. De todos modos, Oscar estaba haciendo un buen trabajo allí, presionando a Lando. La multitud estaba enloquecida. Pero luego, en la vuelta 34, todo cambió, porque fue en ese momento cuando Fernando Albon, de todas las personas, 2 veces campeón del mundo, un piloto muy experimentado, perdió el control del Antonelli Martín, chocó contra la pared y sacó el coche de seguridad. Y en este momento la lluvia había cesado. Los neumáticos intermedios estaban perdiendo rendimiento, así que todos entraron de golpe, ya sea para neumáticos slicks medios o duros. Medios, en el caso de los Red Bulls de Max Verstappen, duros, en el caso de McLaren, Mercedes y Ferrari. El coche de seguridad estuvo afuera durante bastante tiempo, 4 vueltas de hecho, y cuando entró, nubes muy oscuras ya estaban sobre el circuito de nuevo. Todos estaban ahora con neumáticos slicks, pero estaba claro que se avecinaba una fuerte lluvia. Y efectivamente, 2 vueltas después, en la vuelta 44, ambos McLaren tuvieron un gran drama en la antepenúltima curva de la vuelta. La curva cerrada a la derecha al final con la aproximación rápida. Primero que nada, Lando en la delantera se fue un poco de la pista, pero lo mantuvo todo bajo control y logró volver a la pista. Con un poco de sobreviraje en la hierba, pero logró volver a la pista. Obviamente un poco tímido en este momento, soltó el acelerador. Oscar vio eso, pero él también se fue de la pista. Quizás perdió la concentración al ver a Lando cometer ese error, pero fue un drama mucho mayor para Oscar, porque perdió el control en esa curva y luego aceleró hasta perder el control. Una curva muy cerrada a la izquierda, se fue de la pista hacia la hierba y quedó atascado en la hierba durante demasiado tiempo para caer muy atrás en la clasificación. Finalmente logró salir marcha atrás con las ruedas girando a toda velocidad y volvió a la pista, pero eso fue efectivamente el final de la carrera de Oscar Piastri. Desafío con neumáticos slicks en mojado. Lando Norris entró directamente en la zona de pits y volvió a poner neumáticos intermedios. Max Verstappen hizo lo mismo. Así que ahora tuvimos un reinicio. Detrás del coche de seguridad de Lando, liderando Max, seguido de George Russell, Alex Albon y luego Kimi Antonelli, que está yendo muy bien en el Mercedes. Como dije ayer, entre todos los novatos, este es el piloto que tiene un toque suave en términos de poder crear curvas cortas en giros lentos y de velocidad media. Y lo hizo realmente bien en mojado. Dije ayer que es muy agresivo con sus entradas en las curvas rápidas, pero por supuesto eso no fue realmente un problema. Tuvo un trompo al salir de una curva a la izquierda, una curva bastante rápida cerca del club de cricket, pero en general esto no fue un gran problema en esta carrera con neumáticos intermedios, porque todos estaban más o menos alineados en la línea de secado en intermedios, a través de las curvas más rápidas. Así que básicamente estaba haciendo lo que todos los demás hacían en esas curvas y luego recuperando terreno. Más importante aún, no estaba llenando el coche con entradas bruscas que de repente hacían que la parte trasera o la delantera se fuera, como muchos otros pilotos se estaban quejando. El coche era muy inestable. Con un piloto como Antonelli y un piloto como Max, y en cierta medida un piloto como Lando, dado sus entradas. De todos modos, volviendo al frente de la carrera, ahora era Lando Norris delante de Max Verstappen y estaba muy cerca. Max se acercó al rango de DRS de Lando en las últimas vueltas. Estuvo todo sobre él en la última vuelta, pero no pudo hacer nada. Y cruzó la línea solo 8 décimas de segundo detrás de Lando para terminar en segundo lugar. Pero Lando, por supuesto, para ganar la primera ronda del Campeonato Mundial lo merece totalmente. Desde la pole fue una conducción absolutamente impresionante.
Solo ese error cuando se salió de la pista con neumáticos lisos en mojado, pero se lo perdonaremos por eso. De lo contrario, realmente. Se lo demostró a Oscar Piastri y esa fue la conclusión clave de esta carrera. George Russell, un solitario tercer lugar en la fábrica. Mercedes intentó darle a Max un pequeño empujón en el reinicio final. Cuando todos volvieron a estar con neumáticos lisos, él estaba con el neumático duro, Max estaba con el medio, pero Max nuevamente comenzó a despegar. Era un poco como la forma en que Max se alejó inicialmente de Oscar Piastri en las primeras vueltas de la carrera. Oscar haría un pequeño movimiento aquí, un pequeño movimiento allá, simplemente movería el coche un poco cuando Max no lo hacía. Y fue suficiente para darle a Max tal vez 0.05 y luego 0.1, 0.2. Esa fue la diferencia. Diferencias muy pequeñas. Y fue un poco lo mismo entre Max y George. George estuvo realmente bien en las primeras curvas, pero luego, a lo largo de la vuelta, cometió un pequeño error y Max se alejó de él. De todos modos, buena carrera de George, muy buena carrera de George para terminar. Pájaro, Kimi Antonelli, muy buena carrera para terminar detrás de George, efectivamente en P4 en la pista. Excelente debut por su parte por las razones que ya he mencionado. Fue temporalmente degradado a P5 como resultado de lo que parecía ser una liberación peligrosa en pits por parte de Mercedes, pero la FIA luego revocó esa decisión, así que al final obtuvo P4. Y también se lo merecía. Otro piloto que condujo extremadamente bien fue Alex Albon en el Williams Mercedes. Mantuvo el coche en la pista toda la tarde. Carlos Sainz tuvo mala suerte en lo que fue efectivamente la vuelta lenta detrás del coche de seguridad una vez que ocurrió el accidente de Jack Doohan. Hacia el final de esa vuelta, Carlos tuvo un problema con un cambio hacia arriba en el modo de coche de seguridad y simplemente tocó la parte trasera y lo lanzó contra las barreras de Tech Pro justo antes de la entrada a pits. Así que fue una tarde muy desafortunada para Carlos. Pero aún así, una muy buena carrera de Alex Albon y Williams con P5. Y Lando Stroll condujo muy bien para terminar en P6 para Antonelli Martin. De nuevo, en un día en el que normalmente esperarías que se viera envuelto en bastante drama, él también estuvo absolutamente ahí, sin cometer errores y simplemente llevando el coche a casa. Muy buena carrera para terminar en P6 en un día, como digo, cuando su compañero de equipo, un experimentado doble campeón del mundo, lo estrelló contra la pared. Después de quedar atrapado en un poco de grava en una curva rápida, inevitablemente una de las variables de correr en estas condiciones, Nico Hülkenberg, excelente en P7 después de una clasificación decepcionante para Sauber. Carrera clásica de Nico Hülkenberg. Le di un poco de caña en una transmisión en vivo recientemente, diciendo que no fue tan bueno en las últimas 20-30 vueltas de la carrera. Pero en esta ocasión simplemente fabuloso. Qué gran carrera de Nico Hülkenberg. Así que retiro todo eso, Nico. Hermosa carrera. Y terminó por delante de los dos Ferrari, Carlos Leclerc por delante de Lewis Hamilton. Realmente decepcionante el rendimiento de ambos. Y al final, Oscar Piastri alcanzó a Lewis en la última vuelta. Lo adelanté por el exterior de la 910, un sector muy rápido, en mojado. Dada su mala posición en la pista, puedo entender por qué Ferrari los mantuvo fuera una vuelta extra antes de volver a ponerlos en intermedios. Perdieron mucho tiempo, pero fue una apuesta que valía la pena. Creo que recibirán muchas críticas, probablemente en la prensa italiana, probablemente en la prensa en general, por esa decisión. Volverá a caer bajo la categoría de mala estrategia. Pero si estás sufriendo y siempre tomas ese tipo de riesgos, tal vez la lluvia podría haber cesado. Quizás podría haber sido la decisión del siglo. Pero tomaron esa decisión. La realidad es que no deberían haber estado tan atrás de todos modos. No deberían haber estado en una posición en la que tuvieran que arriesgarse así. Alpine tomó una decisión similar para Pierre Gasly en Racing Bulls para Yuki Tsunoda. En el caso de Pierre se puede entender un poco, porque supongo que estaban pensando en Brasil el año pasado y cómo lograron una gran posición en la pista allí. Así que eso fue desafortunado para Pierre. Menos comprensible para Yuki Tsunoda, que había sido tan rápido todo el fin de semana. Así que un final muy decepcionante. Final de la carrera para él. Y también hay muchas transmisiones de radio extrañas con Ferrari. Casi se vuelve incómodo, con Carlos Leclerc dándole un mal rato a su ingeniero por decir que el agua que siente en el cockpit, con lo que se refería, debe ser de la botella de agua. Pero no dijo todo eso y luego Carlos dijo, bueno, sí, gracias por señalar lo obvio. Sé que eso se volverá viral y todo el mundo pensará que es muy gracioso, pero no creo que sea particularmente divertido en medio de una carrera. Cuando un ingeniero claramente está tratando de ayudar al piloto de todos modos, eso fue todo. Y luego, del lado de Lewis, le estaban dando muchas instrucciones sobre cómo intentar pasar a Alex Albon con respecto a los DRs y varios interruptores. Y seguía diciendo, puedo manejarlo, puedo manejarlo. Bueno, Luis, no lo manejaste. Y nunca pudo pasar a Alex Albon. Y creo que para un piloto de Ferrari ser superado, aunque sea en su
primer Gran Premio que lo supere Alex Albon en un Williams es un poco embarazoso, para ser honesto. Y me sorprendió un poco que Lewis estuviera tomando ese enfoque tan dogmático por la radio, porque estoy seguro de que en el muro de pits estaban pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no puede pasarlo? Pierre Gasly terminó en 11º lugar. Es triste que se haya quedado fuera de los puntos. Hizo un buen trabajo todo el fin de semana y Oliver Behrman increíblemente se mantuvo en la pista y de hecho terminó en la carretera. Tuvo que hacerlo. Pasó por bastante coches, pero los pasó cuando se estaba desdoblando, cuando salió el coche de seguridad. Pero mantuvo más o menos el ritmo con Esteban Ocon, su compañero de equipo en Haas Ferrari. Pero un fin de semana terrible para Haas. Pero un gran fin de semana, como decimos, para Lando Norris. Qué manera de comenzar su campaña de 2025. Me encanta decir eso porque suena como sí, la campaña ha comenzado y Lando está en marcha. Y sí, simplemente hermoso. Abrazó a su mamá y a su papá cuando salió del coche. Ahora hay un procedimiento de finalización diferente en el parque cerrado. Es agradable ver al ganador entrar en el garaje y que no tengamos el tema de los aros verdes. Está un poco más organizado. Sí, fue un momento realmente bonito cuando Lando salió del coche. Nada de puños en alto ni saltos. Simplemente salió con calma. Le dio la mano a Max. Max y George también se dieron la mano. Bueno, ver eso. Bueno, ciertamente hicieron algo. Se rozaron, creo. Algo así. Y sí, muy bien en general. Oscar Piastri se estará sintiendo fatal, lo sospecho, porque este era su momento. Y ya se ha ido. Y Lando no solo ganó el Gran Premio de Australia, sino que ha ganado una gran batalla inicial, ni siquiera una escaramuza, una gran batalla con Oscar Piastri. En cuanto a quién va a ser, si va a haber un campeón del mundo en McLaren, quién va a ser. Y no es solo porque ganó la carrera, sino por la forma en que ganó la carrera. Su conducción es impecable, aparte de ese único error, y la forma en que logró la pole también. Y eso es mucho para que Piastri lo asimile, intente reaccionar y regresar por delante de Lando. Casi imposible ahora, creo. Y podemos ver más de eso en el Gran Premio de China que se viene este fin de semana. Es un fin de semana de sprint también, desafortunadamente, pero aún así es el Gran Premio de China. Así que menciónalo. Entonces...